Muchas gracias al doctor Aceves y a todo su equipo, a toda su mesa directiva por permitirme estar aquí y compartir con ustedes estos momentos. La sociedad, platicaba con el doctor Álvarez Cordero hace un momento, este es el 13º congreso. A mí me tocó organizar el primer congreso en el 98, hace 13 años, pero la sociedad de fundada tiene 15 años, es decir, debemos estar de fiesta porque nuestra sociedad fundada cumple 15 años. El hecho de tener 15 años en esta sociedad significa que han pasado o hemos pasado 15 presidentes. Yo quisiera saber en dónde están esos 15 presidentes en este momento. Ahorita veo algunos, muy poquitos, los demás no sé en dónde están. Estoy convencido que el equipo multidisciplinario debe de ser una parte importante, pero debe ser un equipo integrado y liderado por una persona que es el cirujano. Se los digo porque las primeras experiencias que tuvimos hace muchos años cuando empezamos, no tantos como el doctor Álvarez Cordero, que le hablaba de 1 millón de años, no tantos, pero sí hace muchos años tuvimos una muy mala experiencia al referir a un paciente a un psicólogo, y el paciente no regresó, y entonces al buscar al paciente, el paciente nos dijo que el psicólogo lo convenció de no operarse, que Dios lo había hecho así, gordo, que se aceptara como gordo, que fuera un gordo feliz. Y entonces eso nos trajo muy mala experiencia. Y eso pasó con el nutriólogo también, el paciente no regresó. Con el endocrinólogo, cuando se lo mandamos, tampoco regresó, lo convenció de que debería recibir tratamiento médico. Entonces eso nos hizo cambiar nuestra conducta y no tener ningún equipo multidisciplinario los primeros años. Pero luego nos dimos cuenta que el equipo es básico, pero debe ser un equipo integrado y liderado por una persona y que hablen siempre el mismo idioma a todos. Me toca en nada más a manera de información, en Monterrey está saliendo un anuncio en el periódico de un psicólogo bariatra que les hace creer a los pacientes con psicología que tienen una banda gástrica, inclusive se las ajusta y también se las desajusta cuando vomitan mucho. La ventaja dice que es de que no ha tenido ningún deslizamiento y ninguna erosión de sus bandas que pone, ¿verdad? Esa es una gran ventaja. A mí me toca platicarles un poco de cuál debe de ser el perfil del cirujano bariatra, el cirujano o los cirujanos que nos dedicamos a ver estos pacientes, aunque debo reconocer que no todos seguimos todos los lineamientos que aquí están escritos. Para empezar, pues debemos primero tratar de desmenuzar el título y ver qué es lo que significa el perfil del cirujano bariatra. Entonces ya desde hace muchos años Galeno decía que la cirugía es aquella parte de la terapéutica que cura por medio de incisiones, cauterizaciones, acomodaciones de los huesos y por otras operaciones de la mano. Cirugía viene de 2 raíces griegas que quiere decir lo que se hace con la mano o trabajo manual, es decir, práctica que implica la manipulación mecánica de las estructuras anatómicas con un fin médico, ya sea diagnóstico, terapéutico o pronóstico. Y el cirujano pues es aquel que practica esta disciplina o practica esta cirugía. Bariatría o el término bariatría es aquella rama de la medicina que se ocupa de todo lo relacionado al tratamiento de la obesidad. El término bariatría fue creado alrededor de los años 60, a mediados de los años 60, y viene de 2 raíces griegas que quiere decir todo lo relativo al tratamiento del sobrepeso. Perfil pues es aquel conjunto de rasgos que caracterizan a una persona. Entonces así ya nos vamos formando una idea de lo que es el título, perfil del cirujano bariatra. El doctor Mento Tijerina, maestro de muchos de nosotros que ya murió de la ciudad de Monterrey, decía que el cirujano debe de tener 3 características. Primero, un cerebro lleno de conocimientos y razones. Segundo, un corazón que también debe tener razones, pero razones distintas al cerebro. Y tercero, unas manos que obedezcan al cerebro y que obedezcan al corazón. El cerebro debe de estar lleno de conocimientos y esos conocimientos se van a adquirir a lo largo de los años que se requieren para la preparación del cirujano, y estos conocimientos van a ser
la parte fundamental para un buen juicio. El corazón, pues es el lado humano del médico, es el lado humano, todos en mayor o menor grado tenemos un lado humano, y esto es la actitud para comprender los problemas del paciente, problemas socioeconómicos, psicológicos del paciente y sus familiares. Y las manos, pues son las manos aquellas que van a obedecer al cerebro y que van a obedecer al corazón para el beneficio de los pacientes, socorrer a los pacientes y no solamente extender la mano para recibir honorarios. Sauerbruch, que fue un cirujano alemán que murió a mediados del siglo pasado, este cirujano se caracterizó por inventar el salón de la baja presión para la cirugía de tórax, y en su vejez él seguía operando pacientes con un gran número de iatrogenias, pero como era un cirujano de mucho respeto, lo dejaban operar y lo dejaban operar hasta que se murió. Pues él decía que el cirujano debe de tener muy buena vista y lo comparaba a los ojos de un halcón, a los ojos de un águila, un corazón de león, es decir, un corazón fuerte que soporta las impresiones ante la adversidad. Es decir, cuando un paciente se complica, cuando un paciente se muere, no podemos agarrar el luto del paciente y ponernos a llorar con el paciente cuando se complicó, ponernos a llorar con el paciente se complicó, hay que sacarlo adelante. Y debería de tener manos de señorito, manos de dama, es decir, tratar con delicadeza a los tejidos. Thomas Vicary en el siglo XVI decía que el cirujano debería ser letrado. Este era un anatomista cuya característica principal fue que en esta época él consiguió que todos los criminales que eran ejecutados pasaran a sus manos para investigaciones anatómicas. Entonces él decía que el cirujano debería ser letrado, debería ser experto, ingenioso y que tenga buenos modales. El cirujano pasa por tres etapas, que es la etapa técnica o de preparación, la etapa científica o de maduración y la etapa filosófica o de razonamiento, que a lo mejor yo estoy entrando en esa etapa con esta plática, ¿no? En la primera etapa, que es la etapa de preparación, pues es aquella que lleva todos los conocimientos que va a adquirir el cirujano a través de toda su preparación, así como toda la habilidad en todo su entrenamiento quirúrgico. Se dice que el que lee una técnica quirúrgica tiene solamente noticia de ella, el que la memoriza ya tiene idea, pero el que la practica adquiere todo un conocimiento. Entonces, una parte importante de la preparación es la cirugía experimental, y el doctor Murphy decía que donde más había adquirido él conocimientos para aplicarlos a sus pacientes era en la cirugía que había practicado a perros, más que las operaciones hechas en cadáver. Y aquí, por ejemplo, en esta fotografía, no se ve la fecha, pero vimos que es de 1995. Podemos identificar algunas personas como el doctor Álvarez Cordero, que está aquí presente, Ramírez Viela, aunque está con máscara para tratar de no ser identificado. Vemos al doctor Armando Castillo, al que aparentemente es Fabretti, como operando un marranito con cámaras antiguas, con monitores viejos, marca Sony, televisiones, pero era una parte importante del aprendizaje. La siguiente etapa, que es la etapa científica de maduración, donde hay mayor aptitud, hay un estudio constante, hay una práctica bien dirigida, que es donde están la mayoría de todos ustedes, y hay un ejercicio diario de la cirugía. Se dice que la medicina no se enseña, se aprende, y hay que saber aprender con autodisciplina, con sentido común y tener buen juicio clínico. Y la última etapa del cirujano, pues es la etapa filosófica, donde hay mayor cultura, hay mayor síntesis de lo que estamos haciendo, análisis, hay constante renovación y hay incesante trabajo. En 1997, en el Congreso de la IFSO de Cancún, que organizó el doctor Álvarez Cordero, se estableció lo que se llamó en ese entonces la Declaración de Cancún, que se trataba de decir qué cirujanos eran los que deberían de operar a estos pacientes. Y entonces, en la Declaración de Cancún se estableció que el cirujano, primero, debe de ser un cirujano del aparato digestivo o un cirujano general. Segundo, haber terminado un programa supervisado por un cirujano que por lo menos, se decía en ese entonces, tenga 200 operaciones bariátricas ya practicadas. Tener una carta de este cirujano que lo asesoró, estar bien informado, estar al día, y se recomendaba leer la revista Obesity Surgery. Ser miembro de una sociedad nacional reconocida como la IFSO, haber asistido por lo menos a un congreso, estar comprometido con los pacientes para darle seguimiento de por vida a estos pacientes,
Realizar cirugías en instituciones donde existan todo lo adecuado para el confort, la seguridad, la dignidad de los pacientes. Y la IFSO en ese entonces reconocía que cualquier cirujano promedio es capaz o era capaz de realizar la mayoría de las operaciones bariátricas, pero lo que era complejo eran los cuidados pre y postoperatorios. En 1998 se crea la norma oficial mexicana para el tratamiento integral de la obesidad, la cual fue recientemente revisada, y en esta norma se establecía o se establece que el tratamiento médico quirúrgico se va a ajustar a los principios científicos y éticos, que el cirujano va a ser el responsable del manejo integral del paciente obeso, que invariablemente debe de tenerse siempre una carta de consentimiento donde se le informa al paciente los riesgos, las ventajas, las desventajas de estas operaciones, de que la operación debe de ser realizada en pacientes con índices arriba de 40 o de 35 si se asocian a una comorbilidad. Las operaciones que en ese entonces se decía que podían practicarse era la gastroplastia vertical, la banda gástrica, el bypass o la derivación bilipancreática. Ahora se agrega también la gastrectomía subtotal en manga. Que los insumos necesarios deberían de ser o deben de ser autorizados por la Secretaría de Salud. Las bandas deben ser bandas de calidad, bandas autorizadas para este fin. Y que el médico tratante debe de ser un cirujano general y debe de conocer el manejo integral del paciente obeso. El doctor Álvarez Cordero, aquí presente, en su código de ética del cirujano bariatra, nos dice que el cirujano bariatra declara que el único y principal objetivo de la actividad es el bienestar de los pacientes, que se debe de poner todo el esfuerzo para capacitarse en esta disciplina y estar atento a todos los avances técnicos y científicos al respecto, es decir, la actualización constante que debemos de tener todos. Rodearse siempre de especialistas en las diferentes especialidades para el manejo integral de la obesidad, para ofrecer la mejor atención a los pacientes, es decir, lo que se ha hablado a lo largo de esta mañana del manejo integral del paciente obeso. Realizar intervenciones en instituciones hospitalarias que cuenten con todo lo necesario para atender correctamente a estos pacientes. Informar a los pacientes en forma clara y sencilla el procedimiento con sus pros y sus contras, es decir, tener una buena comunicación entre el paciente, la familia y nosotros. Siempre obtener invariablemente un consentimiento informado de todos los pacientes. Siempre llevar el mejor esfuerzo y la capacidad en la intervención, sabiendo que el único responsable es el médico, es decir, tener responsabilidad con los pacientes. Registrar cuidadosamente cada caso para beneficio de mis pacientes, es decir, llevar una buena estadística, una estadística adecuada de qué es lo que estamos haciendo. Comunicar en las diferentes reuniones con veracidad los resultados que obtengo de la técnica o técnicas que estamos realizando. Publicar con veracidad nuestros resultados. Abstenerse de practicar cirugía itinerante o cirugía fantasma, es decir, lo que hablaba el doctor Álvarez Cordero del turismo médico, de que ahora voy a operar a León, Guanajuato, y mañana me regreso a Monterrey y dejo al paciente solo. O sea, abstenerse de evitar ese tipo de operaciones que no conducen a nada. Y por último, abstenerse de hacer una crítica malsana a nuestros colegas. Si analizamos cuál es la percepción del paciente, el paciente espera siempre lo mejor de nosotros, lo mejor de la cirugía. El paciente siempre va a pensar que no va a tener complicaciones y que va a perder peso y que no le va a dejar ninguna secuela y que se va a ver muy bien. Pero la realidad del cirujano es otra. La realidad es de que estamos ante pacientes asociados a un alto riesgo, sobre todo si traen comorbilidades, pero sabemos que la cirugía va a mejorar no solamente su calidad de vida, sino también su salud y va a incrementar su sobrevida. Ya desde hace muchos años se ha dicho que cuando el bisturí se usa adecuadamente produce milagros, pero cuando no puede ocasionar tragedias. Y acuérdense que lo primero
sobre todo y ante todo y primero que nada y antes que nada es no hacerle daño al paciente. Muchas gracias.